Hace 8 días veíamos, nuestro hermano Miguel nos estuvo compartiendo la parte final del capítulo 30 y ahí veíamos la bendita intervención de Dios sobre la vida de Jacob. Realmente la única razón por la cual Jacob recibía precisamente una intervención divina es por causa de Dios. No era por causa de Jacob, porque vemos una vez tras otra que este hombre Jacob sigue mostrando muchas debilidades, muchas fallas en su carácter. Y veíamos hace 8 días algo interesante, y es que Jacob decide salir de la tierra de su suegro Labán. Ese hombre que lo había estafado vilmente. Estudiamos hace unas semanas atrás cómo él le hizo creer que estaba trabajando por Raquel y realmente le ofreció a Lea después de 7 años de trabajo. Y vemos que este hombre Labán era un hombre lleno de codicia, lleno de avaricia en su corazón. Y ahora vemos que Jacob se encuentra con él. Y hay algo muy interesante ahí, porque uno esperaría tal vez de Jacob, bueno, es el momento en que Jacob se va a desquitar. Es el momento tal vez en que Jacob va a decir, bueno, usted me hizo trabajar 14 años, no me pagó un solo peso, porque los 14 años de trabajo fueron solo por las hijas. Él no recibió ningún salario, ninguna compensación por haber trabajado todo ese tiempo. Y si hubiese estado en Colombia, probablemente Jacob hubiese dicho, no, le voy a poner una demanda. Y por lo menos me tiene que responder por unos 12 años de salario, porque yo trabajé 14 años y voy a trabajar en balde, no. Pero saben que es muy interesante notar la actitud de Jacob en este momento, porque Jacob no pidió una indemnización por haber trabajado todo ese tiempo. Jacob ni siquiera le dijo a Labán, bueno, dame algo en retribución por lo que me engañaste, por la forma en que tú te aprovechaste de mí, ¿no? Es interesante porque Jacob lo que decide hacer es proponerle a Labán un plan donde solo de forma milagrosa Dios podía traerle una provisión. Yo creo que probablemente Jacob quería probar al Señor, quería probar qué tan cierto era la promesa o el pacto que él le había hecho en el capítulo 28, Génesis capítulo 30, versículos del 31 al 32, dice ahí la palabra. Y él dijo, está hablando aquí Labán, ¿qué te daré? Era la oportunidad, ¿no? Era el momento en que Jacob podía haber dicho, ese patejo mañoso, estafador, tramposo, ahora sí me las paga todas completicas. Pero miren lo que dijo, y respondió Jacob, no me des nada, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Eso demuestra que Dios estaba trabajando en el corazón de Jacob, porque él no exigió sus derechos. Más bien, él dejó todo el asunto en manos de Dios. Y saben que estadística y genéticamente hablando, las ovejas negras y las ovejas manchadas son una minoría. Por eso el famoso dicho popular de la oveja negra de la familia. Cuando hablan de la oveja negra es porque es una persona que es diferente dentro de un grupo mayoritario, ¿cierto? Entonces, Jacob está diciendo, bueno, vamos a irnos por la probabilidad más baja. Vamos a irnos por las ovejas de color oscuro. Y es bien interesante porque podemos ver que además de la poca probabilidad, genéticamente hablando, de que nacieran muchas ovejas con estas características, además de eso, Labán, como buen tramposo, cogió a todas las de color oscuro, todas las pintadas, todas las manchadas, y se las llevó a 3 días de distancia. O sea, básicamente Labán está haciendo todo lo posible para evitar que Jacob reciba un justo salario por su trabajo. Labán sigue mostrando un carácter codicioso, un carácter que está dispuesto a obtener lo que quiere, cueste lo que cueste. Pero saben, hermanos, que el Dios
creador del universo entero, el que formó las galaxias con su palabra, Él no necesita realmente que la probabilidad genética esté a su favor. Él no necesita de la ayuda de Labán. Dios, su promesa no dependía de nada de eso, no dependía de la habilidad de Jacob para negociar, para sacar un buen trato ahí con su suegro Labán. La verdad es que la promesa que Dios le había dado a Jacob dependía única y exclusivamente de su carácter fiel. Y Dios es fiel. Y a pesar de Jacob, a pesar de Labán, a pesar de que seguían en sus trampas, cuando Labán se llevó estas ovejas, luego Jacob dice, bueno, voy a utilizar una estrategia que básicamente era una superstición de la época y pensando tal vez que a través de eso él iba a obtener el favor de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, hoy que Dios respalda su promesa. Dios respalda su promesa a pesar de Jacob, a pesar de que él sigue evidenciando un carácter bastante defectuoso. Génesis capítulo 31, vamos a leer ahí los primeros 24 versículos y comenzamos con oración. Dice ahí Génesis 31:1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos ahora, pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras que nos permites estudiar la mañana de hoy. Padre, ayúdanos
a poder contemplar, Señor, la vida de este hombre Jacob, para que podamos aprender de sus fallas, para que podamos aprender de sus errores y al mismo tiempo, Señor, para que podamos meditar en tu carácter fiel a pesar de los pecados de los hombres, a pesar, Señor, de que no cumplimos el estándar, a pesar de que muchas veces somos obstinados, tercos, queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Pero Padre, tú demuestras tu gracia, tú demuestras tu favor sobre nuestras vidas, no porque hay algo bueno en nosotros, sino porque tú sí eres bueno, porque tú sí eres fiel, porque tú sí cumples lo que prometes. Padre, ayúdanos a meditar en todo lo que estamos estudiando, Señor, en esta mañana, para que tu palabra realmente pueda impactar nuestras vidas, que no sea simplemente información que adquirimos para saber más cosas, sino que sea información que pueda transformar nuestras vidas y que pueda llevarnos, Señor, a vivir conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Oramos, Señor, para que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí en Génesis capítulo 31 podemos ver como primer punto que Jacob fue bendecido por Dios, pero aún no tenía una relación con él. Jacob fue bendecido por Dios, pero él aún no tenía una relación con él. Y ahí podemos notarlo. Génesis 31, en el verso 1 dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Y óigase bien lo que él dijo: mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Imagínense haber sido receptor de una bendición tan grande como el milagro de que nacieran esas ovejas, aun cuando genéticamente era muy improbable que sucediera. Siendo receptores de esa bendición, simplemente decir, ¿no? Dios es el Dios de mi padre. O sea, todavía Jacob no reconoce a Dios como su Dios. Y es algo realmente triste, hermanos. Había sido tan bendecido, era tan evidente, aún de forma sobrenatural. El Señor le había hablado por medio de sueños, le había confirmado el pacto. Y Jacob sigue diciendo: Dios, el Dios de mi padre, el Dios de Isaac. Seguía viendo a Dios no como su Dios, sino como el Dios de alguien más. Y saben que cuando miramos capítulos atrás en Génesis capítulo 28, podemos ver que Jacob hizo un voto insensato delante de Dios. Jacob hizo un voto en el que él condicionó que Dios fuera su Dios solamente si él primero hacía algo en beneficio de él. Génesis capítulo 28 en el verso 20. Génesis 28, versículo 20, dice ahí: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y por lo menos la primera parte del pacto Dios la había cumplido, Dios la había sostenido, Dios le había dado pan de comer, le había dado vestido para vestir. Pero la dureza en el corazón de Jacob era tal que él seguía diciendo: no, falta algo de ese voto. Falta algo, y es que él me lleve de regreso a la casa de mi padre. Si él hace eso, entonces será mi Dios. Mientras tanto, será el Dios de mi padre, el Dios de Isaac. ¿Saben qué es lamentable ver eso? Tanta gracia, tanto favor inmerecido en la vida de Jacob para que él siga condicionando a Dios, para que él siga poniendo excusas para no reconocerlo como su Dios. Hermanos, es triste, pero hay personas que viven así.
Hay personas que han sido tan bendecidas por Dios sin merecerlo porque no han hecho nada bueno para eso. Tristemente hay personas a quienes Dios ha bendecido con salud, los ha bendecido con vida, los ha bendecido dándoles un techo, dándoles 3 comidas al día, dándoles bienes materiales de este mundo. Y aún así, ellos no se han acercado y no le han reconocido a Dios como el Dios de sus vidas. Son personas que son receptores de las bendiciones del Señor, pero que al mismo tiempo se niegan a tener una relación con Él. Eso es algo lamentable. Romanos capítulo 1 nos muestra que todas las personas, todo el mundo, tiene un testimonio innegable de que hay un Dios. La creación da testimonio de ello. Romanos capítulo 1 en el versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, óigase bien, que no tienen excusa. El mundo incrédulo vive así. Vive recibiendo la bendición de Dios, vive recibiendo el aire que Dios da. El aire que Dios creó es lo que ellos respiran. La comida que Dios creó es lo que ellos comen. Las telas que ellos visten son las telas que Dios ha provisto en la naturaleza. Y a pesar de ser receptores de la bendición de Dios, se niegan a tener una relación con Él. Dice más adelante ahí en Romanos que profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque es evidente, la creación da testimonio. Hay un Dios. Esto no pudo haber surgido de la nada. Alguien tuvo que haber creado. Hay una mente inteligente detrás de todo lo que existe. Pero tristemente muchas personas niegan eso. Es curioso porque muchos dicen: no, yo solo creo en la ciencia. Saben que la ciencia se basa en el método científico. Y el primer paso en el método científico es la observación. Si ellos observaran honestamente y reflexivamente todo lo que existe, la consecuencia lógica es que hay un creador. La consecuencia lógica es que no se puede negar que toda la complejidad que hay en el universo entero, en las galaxias, en todo lo que existe, nos está gritando: hay un Dios. Alguien formó todo esto y Él tiene un propósito específico para nuestras vidas. Ahora, hasta este punto, Jacob no es que se presentara como un ateo. Jacob tampoco se presentaría en este punto como un agnóstico, como alguien que tal vez no está seguro si Dios existe o no. Pero Jacob se presenta como uno de los personajes tal vez más peligrosos que hay en la Escritura. Jacob se presenta como un simpatizante. Un simpatizante, y usted se preguntará: ¿pero por qué un simpatizante sería alguien que corre mucho peligro? Saben que si hay alguien que nosotros no desearíamos ser el día del juicio, es un simpatizante. Porque un simpatizante es alguien que simpatiza con el mensaje, es alguien que le gusta la palabra de Dios. Un simpatizante es alguien que reconoce, así como Jacob: claro que hay un Dios que me ha guardado, que me ha bendecido. Si yo estoy aquí, es por Dios. Reconoce eso. Pero a pesar de reconocer la bendición de Dios, no tiene una relación con Él. Y el simpatizante es una persona que corre mucho peligro. Un simpatizante puede ser alguien que reconoce que Dios existe, reconoce que la comida, la bebida, todo lo que tiene, el trabajo, su salud, que todo viene de Él, pero al mismo tiempo no tiene una relación personal con Dios. Simplemente se queda ahí. Un simpatizante puede ser alguien que escucha la palabra de Dios. Un simpatizante puede ser alguien que viene todos los domingos a la iglesia. Un simpatizante puede ser alguien que sirve en diferentes ministerios. Un simpatizante puede ser alguien que incluso le gusta la predicación expositiva. Un simpatizante puede escuchar a predicadores como Paul Washer, John MacArthur, Juan Manuel Vaz, todos estos hombres que son hombres de Dios, que exponen la palabra. Un simpatizante puede deleitarse en eso y le gusta. Y puede escuchar 3, 4, 5 predicaciones al día. Pero un simpatizante simplemente es eso, alguien que simpatiza.
pero no es alguien que tiene una relación personal con Dios. Y es lamentable eso, porque la Biblia habla de que ese tipo de personas existen. Un simpatizante puede ser alguien que habla cristianismo, alguien que dice amén, gloria a Dios, aleluya, gracia y paz, amados hermanos. Un simpatizante puede saber el lenguaje. Un simpatizante puede llegar a camuflarse muy bien dentro del contexto cristiano. Se comporta como un cristiano, hace lo que los cristianos hacen, parece externamente un cristiano, pero en últimas un simpatizante, si no tiene una relación con el Señor, el simpatizante al final de la historia terminará en el infierno. Terminará apartado realmente del Señor. Y eso suena fuerte, pero eso es una realidad, hermanos. Y es algo que debe llevarnos a examinarnos. Porque los simpatizantes no están fuera de la iglesia. Los simpatizantes están dentro. Los simpatizantes son personas que, al igual que Jacob reconocen a Dios. No están peleando, no están diciendo, bueno, Dios no existe, no están negando verdades bíblicas fundamentales, pero al mismo tiempo los simpatizantes no están viviendo una relación personal con Dios. En pocas palabras, un simpatizante es un falso cristiano. Es alguien que puede estar dentro de la iglesia, puede estar sirviendo, puede que le guste mucho la predicación, puede que le guste incluso salir a evangelizar, puede que ore, pero aún así su corazón esté apartado de Dios. Un simpatizante puede estar cada domingo en la iglesia, puede estar escuchando el mensaje, pero si ese simpatizante no tiene una relación personal con Dios, ese simpatizante está perdido. Y un día su castigo será grande, porque tuvo la opción de escuchar el mensaje de salvación. Vamos a ver algunos textos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 nos describe cómo se ven los simpatizantes. Aquellos que simplemente les gusta la iglesia, les gusta de pronto escuchar un mensaje, les gusta tal vez decir amén, gloria a Dios, aleluya, pero que realmente esas verdades que escuchan no han transformado su corazón y no lo han llevado a una relación con Cristo. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6 dice ahí, porque es imposible, óigase bien, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estas personas que está escribiendo Hebreos no son personas que perdieron la salvación, son personas que nunca la tuvieron. Personas que estaban en la iglesia, dice ahí que fueron iluminados. La palabra de Dios es luz y pueden haber sido expuestos a la palabra. Fueron partícipes de la obra del Espíritu Santo. Ellos vieron gente convertirse. Ellos gustaron del don celestial que es Cristo. Ellos fueron testigos de todo eso. Pero aún así recayeron. Y el contexto tiene que ver con cristianos hebreos, con cristianos que tenían ese trasfondo judío y que tristemente recayeron volviendo a confiar en las obras en vez de confiar en la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero estos cristianos, a pesar de ser muy buenos simpatizantes, a pesar de estar dentro de la iglesia, a pesar de asistir probablemente a escuchar un culto, esos cristianos terminaron perdidos porque en últimas no lo eran. Nunca habían nacido de nuevo, nunca habían recibido genuinamente al Señor, no tenían una relación con Él. Mateo capítulo 7 también habla de simpatizantes, de personas que están en la iglesia, que parecen cristianos, que incluso hacen el ministerio. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, este texto es bastante conocido. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste eso. Están sirviendo al Señor, están profetizando en su nombre, están echando fuera demonios, están haciendo muchos milagros, pero no había relación con Cristo. Y por lo tanto la respuesta fue: nunca os conocí. El Señor les está diciendo: nunca hubo una relación. Se dedicaron a hacer muchas cosas, eran activistas cristianos, eran activistas dentro de la iglesia, probablemente levantaban la mano cada vez que alguien necesitaba algo en la iglesia y ellos estaban dispuestos a servir, pero habían descuidado lo más importante: su relación personal con Dios. Y por lo tanto estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. ¿Saben que otro ejemplo muy impactante de un simpatizante lo vemos en el libro de Filemón? Vamos a Filemón capítulo 1. Bueno, solo tiene un capítulo. Filemón, en el versículo 24, miren lo que Pablo está diciendo: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. El mismísimo apóstol Pablo le está colocando el título a este personaje Demas de colaborador. Y ustedes saben que Pablo era un hombre exigente. Pablo fue el que escribió los requisitos de los obispos. Primera de Timoteo 3, Tito capítulo 1. Pablo era bastante estricto. De hecho, en el libro de Hechos vemos que por causa de la inseguridad o el temor que hubo en Juan Marcos, Pablo dice: no lo llevo. No, él no cumple el estándar. No está capacitado para ser un verdadero misionero. Y ese hombre estricto, riguroso, se le coló un simpatizante, Demas. Era un colaborador, servía, estaba involucrado, pero tristemente no había nacido de nuevo. Segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 10, vemos que el apóstol Pablo reconoce eso. Segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 10, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquel a quien el apóstol Pablo le había llamado colaborador suyo, ahora está diciendo: no, se fue amando a este mundo. Demas estaba en la iglesia, estaba sirviendo, era un colaborador, pero no tenía una relación con Cristo. Un hombre como Pablo, que puso la vara tan alta para el servicio, para el ministerio, se le había colado un falso cristiano. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos que deberían llevarnos a examinar nuestras vidas. Juan capítulo 12, el ejemplo de Judas. Juan capítulo 12, versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, miren lo que él dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Un simpatizante puede ser alguien que incluso critica a otro ministerio. Hoy en día es muy común, muchos pastores están dedicados en las redes sociales a criticar otros ministerios. Y tal vez ellos piensan: en la medida que yo los critico, ahí sí muestro que yo tengo la verdad. Pero Judas también criticaba y nunca había conocido al Señor. Entonces, un simpatizante puede ser alguien que incluso critica, se da cuenta del error que hay en el Evangelio de la Prosperidad, se da cuenta en el error que hay en ese movimiento apostólico, profético, que trata de distorsionar la palabra de Dios para mercadería de hombres que realmente no han nacido de nuevo.
Y un simpatizante puede llegar a ser consciente de todo eso. Puede ser un crítico álgido, como Judas en ese momento, pensando por qué están desperdiciando ese perfume. Un simpatizante puede ser alguien que critica la iglesia. Una persona que está diciendo, ¿por qué en la iglesia el pastor no se pone corbata? ¿Por qué en la iglesia tienen un ministerio de jóvenes? ¿Dónde dice la Biblia que hay ministerio de jóvenes? Eso se lo inventaron los hombres. Un simpatizante puede ser una persona que tal vez está simplemente señalando todos los errores, pensando con apariencia de piedad, pues, ¿por qué hacen eso en la iglesia? ¿Por qué hacen un retiro que es tan caro? ¿Por qué no cogen ese dinero y se lo dan a los pobres? ¿Por qué no ayudan a las misiones? Puede ser una persona muy crítica y tal vez piensa dentro de su crítica que eso es lo que le hace cristiano. Es que yo sí los expongo, es que yo sí digo la verdad como es. Pero puede ser que si ese cristiano realmente no tiene una relación con Dios, su crítica es simplemente una evidencia de que esa persona genuinamente no ha conocido al Señor. Tal vez él piensa que por ser un crítico álgido de la iglesia, entonces él está mejor. Entonces él está en un estándar superior a los demás. Pero la realidad es que Judas fue un crítico. Y Judas estaba pensando, bueno, ¿por qué están desperdiciando ese perfume así? ¿Por qué no lo usan para algo más piadoso, algo más loable, algo más digno de alabanza? Hermanos, en otras palabras, criticar a otros ministerios aparentando piedad como Judas no te convierte en cristiano. Y son bienvenidas las críticas, no estamos en contra de eso. Si usted tiene una crítica constructiva, no hay ningún problema, puede acercarse, lo hablamos, no pasa nada con eso. Pero debemos tener cuidado en qué ponemos nuestra identidad. Si pensamos que somos cristianos porque identificamos los errores del Evangelio de la Prosperidad o porque encontramos de pronto los errores que hay en algunos movimientos, en algunos ministerios, eso no nos hace cristianos. Eso nos puede hacer simpatizantes, pero no cristianos. El verdadero cristiano es alguien que tiene una relación con Cristo. Es alguien que realmente tiene una relación con Él. Vive cada día de sus vidas para aquel que murió en la cruz para salvarlos. Saben que, hermanos, yo oro al Señor para que Él guarde a nuestra iglesia de falsos cristianos. Yo oro al Señor para que Él guarde nuestra iglesia de personas como Judas, de personas como Demas, de personas que simplemente hacen su cabeza domingo a domingo, pero que salen de acá y viven como ellos quieren. Y les da igual el mensaje. Y no lo están aplicando y no lo están viviendo. Porque ese tipo de personas a la luz de la palabra recibirán mayor condenación. Porque tuvieron la luz del Evangelio, fueron iluminados por ella, pero simplemente decidieron voluntariamente ignorarla. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Primera de Juan 2, verso 19 dice ahí: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hermanos, quiera el Señor en su misericordia guardar a nuestra iglesia de esto, pero es mi deber como pastor advertirles. Puede ser que usted simplemente sea un simpatizante. Puede ser que usted sea alguien que le gusta la iglesia, le gusta de pronto la hermandad que hay acá, tal vez se siente cómodo, tiene buenas amistades en la iglesia, pero si usted no tiene una relación con Cristo, si usted no puede decir que Dios es su Dios personal, si usted no camina con Él, tal vez usted sea simplemente un simpatizante y usted debe examinarse. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 13, 2 Corintios capítulo 13, en el versículo 5 dice ahí el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El mandato aquí de Pablo es: examínense. Examínate, iglesia, examínate, cristiano.
¿Tú estás en la fe? Pues tú simplemente asistes a un lugar. Preguntémonos a manera de reflexión, ¿tú tienes una relación con Dios o tú tienes solo una relación con la iglesia? Solo una relación con hermanos en la fe que te caen bien, que son tal vez más honestos, más morales que mucha gente del mundo, pero en últimas no tienes una relación con Dios. ¿Tú te deleitas solo en escuchar la palabra de Dios o también te deleitas en ponerla en práctica? Eso es clave. Mucha gente que le encanta escuchar predicaciones y recibe mucha información, pero tú estás viviendo eso. Porque si no, simplemente es vano. Todo ese conocimiento que no estás viviendo, en última, será la causa por la cual un día el Señor te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con aquello que te di? ¿Tú escuchas predicaciones solo para criticar otros ministerios, como Judas? ¿O escuchas predicaciones para criticarte a ti mismo? Y para vivir en santidad, y para morir a tu ego, y para negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Tú confías más en lo que tú haces para Dios? Es que yo soy el todoterreno, yo estoy en todos los ministerios, yo estoy haciendo tantas cosas que Dios me tiene que recibir por lo que hago. ¿Tú confías en eso? ¿O confías en lo que Él ya hizo por ti? ¿O confías en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario? Pregúntate también, ¿tú amas desinteresadamente a tu prójimo? ¿O solo vives para ti mismo? ¿O solo usas a los demás para tu propio beneficio? ¿Tú amas a Dios o simplemente reconoces que Él existe como Jacob? Claro, Dios existe, Dios me ha bendecido, Dios ha sido bueno conmigo, pero Él no es mi Dios, Él es el Dios de mi papá. Los hijos que están acá, ¿tú puedes decir que Dios es tu Dios personal? ¿O tú simplemente piensas que Dios es alguien que existe, Dios es el Dios de tus padres sí son bastante fieles y comprometidos, pero tú como que no te lo has tomado tan en serio? ¿Tú tienes una fe viva o tienes una fe muerta? Santiago capítulo 2 habla acerca de eso. Santiago capítulo 2 versos del 18 al 19 dice ahí la palabra: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tu fe es superior a la fe de un demonio? Los demonios creen y tiemblan, tienen hasta una mejor actitud que muchos cristianos. Pero la realidad es que una verdadera fe puesta en Jesucristo se va a evidenciar por lo que hacemos, se va a evidenciar en nuestras obras. Y con eso yo no quiero causarle de pronto una carga en su corazón, pero sí quiero animarle a que usted se examine a la luz de las Escrituras. Porque si Jacob hubiese muerto en esta condición diciendo que Dios es el Dios de su papá, hubiese terminado en el infierno también. Porque creer en el Dios de mi papá no me va a salvar. Tengo que creer que Él es mi Dios, que Él es mi Salvador. La salvación es individual. Yo no me salvo por la fe de mis padres, yo me salvo por la fe puesta individualmente en Jesucristo. Ahora usted me dirá, bueno, pastor, pero si yo reconozco, si yo examino mi vida y me doy cuenta que he sido un simpatizante, que tal vez simplemente me gusta la iglesia, simplemente me gusta escuchar la palabra, pero yo no tengo una vida de oración, yo no tengo una vida de comunión con Cristo, ¿qué debo hacer? La respuesta la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 51. Salmos capítulo 51, todo ese salmo es un salmo de arrepentimiento. Yo recomiendo siempre leerlo, memorizarlo, recordar las verdades que están ahí. Dice en Salmo 51 en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si ese es tu caso, si tú reconoces que simplemente has sido un simpatizante, alguien que le gusta la palabra, alguien que viene a la iglesia, la respuesta es quebranta tu espíritu delante de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
reconoce que has sido un hipócrita hasta el día de hoy. Reconoce que simplemente has venido a aparentar algo que tú no eres. Y entrégale tu vida a Cristo. Ven humillado delante de Él y clama por misericordia. El corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Pero no sigas viviendo en esa condición. No te quedes simplemente como un simpatizante, como alguien que le gusta aprender, como alguien que tiene la cabeza llena de información, pero que no vive nada de eso. No permanezcas en esa condición. Saben que el testimonio de Jacob es una esperanza para los simpatizantes. Porque Jacob, a pesar de que en este momento seguía diciendo, bueno, Dios es el Dios de mi padre Isaac, a pesar de eso sabemos por el testimonio del libro de Génesis que más adelante este Jacob se convertiría genuinamente al Señor. Y cuando eso suceda, este Jacob se le cambiará el nombre y será ahora Israel. Israel será el patriarca por medio del cual se estableció la nación que Dios había escogido, la nación de Israel. Y eso es impactante porque eso nos muestra la misericordia de Dios con un simpatizante. Puede ser que tú seas un simpatizante hoy, pero si tú vienes a Cristo, si tú te humillas delante de Él, tú puedes realmente experimentar un nuevo nacimiento. Tú puedes vivir ahora de una manera diferente. Tú puedes ser como Jacob, que se convirtió eventualmente al Señor y fue usado grandemente por Él. Tú puedes ser ese instrumento de Dios. Pero es necesario que dejes de confiar simplemente en las actividades que se hacen en la iglesia y que confíes única y exclusivamente en el Señor. Si seguimos ahí con nuestro texto base en Génesis 31, podemos notar que a pesar de la dureza de Jacob, si yo hubiese estado en el lugar de Dios, yo hubiese dicho, el Dios de tu padre, bueno, entonces que Él te ayude. ¿No me reconoces como tu Dios? Pues, entonces mira a ver cómo te defiendes ahora tú con Labán. Que te vaya bien, suerte. Pero gracias a Dios, que Dios no es como yo. Dios no es un pecador. Dios es una persona rica en misericordia. Es un Dios lleno de fidelidad. Como decía nuestro hermano Ricardo al principio del servicio, tenemos un Dios fiel. Y Dios es fiel a pesar de nosotros. Por eso el segundo punto en esta mañana es que la fidelidad de Dios no depende de Jacob. La fidelidad de Dios no depende de Jacob y gracias a Dios que es así, hermanos. La fidelidad de Dios no depende de nosotros, depende de quién es Él, depende de sus promesas. Y si no fuese así, no habría esperanza para nadie. Estaríamos perdidos y sin esperanza en el mundo. Génesis capítulo 31, ahí podemos ver que Jacob se acerca ahora a sus dos esposas, a Raquel y a Lea, y les empieza a describir detalladamente lo que ha sido el trato de Dios en este tiempo. Génesis 31, verso 6 dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Si había alguien que sabía a qué hora se levantaba Jacob, a qué hora llegaba a la casa, eran sus esposas. Ellas eran testigos de eso. Verso 7, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Imagínense eso. Yo me imagino a Jacob ahí negociando de pronto con Labán y le dice primero a Labán, bueno, te quedas con las ovejas negras, las de color oscuro. Y veía a Labán, empezaron a nacer puras negritas, todas de color oscuro. No, Jacob, vamos a cambiar un poco eso, vamos a colocarle un otro sí al contrato, vamos a ajustar ahí un poquito y más bien te vas a quedar pero con las manchadas nada más, con esas. Las negras me las dejas a mí. Y de repente Dios obraba sobrenaturalmente y dejaban de nacer las negras y nacían las manchadas. Y luego estaba Labán otra vez, no, pero ¿qué es esto? No, entonces vamos a buscar las albigarradas, dice ahí también, las abigarradas. Entonces ahora esas abigarradas, las de varios colores, esas sí, porque esas sí son bien escasas, esas casi no se ven. Y de repente Dios obraba sobrenaturalmente y nacían abigarradas. Y otra vez Labán pensaba, este hombre, qué cosa. Y 10 veces ocurrió lo mismo. 10 veces Labán está tratando de ajustar las condiciones, colocándole otro sí al contrato, cambiando las condiciones iniciales,
porque veía que Dios estaba con Jacob. Dios lo estaba respaldando de una manera especial. Dios también respaldó a Jacob hablándole, ahí lo vemos más adelante, Génesis 31, en el verso 7 dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Es probable que la molestia de Labán fuese tal que dijera: mejor lo mato. Pero Dios tuvo misericordia, Dios no permitió que le hiciese mal. Verso, si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Miren la misericordia de Dios con este hombre. Vio en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Hermanos, en este punto ya era más que evidente que Dios estaba respaldando a Jacob. Dios estaba respaldando a Jacob a pesar de su negativa de reconocer a Dios como su Dios. A pesar de eso, a pesar de que él no lo merecía, el Señor estaba extendiendo de su gracia sobre él. La misericordia de Dios fue tan, pero tan grande con este insolente Jacob, con este engañador, que él se aparece y le recuerda el voto. Ese voto insensato que había hecho Jacob en el capítulo 28, ahora aparece Dios y se lo recuerda. Génesis capítulo 31, verso 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Recuerdan lo que faltaba de ese voto insensato? Era que él regresara a la casa de su padre. Y ahora Dios mismo se le está apareciendo de forma sobrenatural, en sueños, y le está diciendo: Jacob, voy a cumplir ese voto, que es bien insensato, que no hay ninguna razón válida realmente para que yo tenga que hacerlo, pero lo voy a hacer para ser fiel a mi promesa. Lo voy a hacer para que no quede duda, que cuando digo algo, lo cumplo, que soy un Dios fiel. Hermanos, eso es demasiada gracia. Demasiada gracia. Dios no tenía que haber hecho eso, pero en su misericordia y en su amor lo hizo, para que no quedara dudas. Aun cuando el voto de Jacob fue insensato, Dios en su gracia está cumpliendo. Está cumpliendo para que ahora Jacob quedara sin excusas, para que Jacob tuviera que reconocer que ese Dios de su padre también era su Dios, porque había cumplido lo que había dicho. Hermanos, saben que meditar en eso realmente debe llevarnos a reflexionar. La vida cristiana es una vida de gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Dice la palabra en 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo habla de esa iglesia con tantos problemas, con gente tan carnal, tan infantil, niños espirituales. Y habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios de la superabundante gracia de Dios. Y yo creo que lo que estamos viendo aquí es esto, hermanos. Jacob fue objeto de la superabundante gracia de Dios. Él no merecía eso. No había hecho nada que realmente lo hiciera digno de que Dios cumpliera con ese voto insensato que él había hecho. Pero aún así, Dios fue paciente con él. Dios fue paciente. ¿Por qué? Porque él no quería que Jacob pereciera. Él quería realmente que Jacob se arrepintiera y que Jacob viniera a sus pies. Hermanos, ¿saben que la razón por la que Dios ha sido paciente contigo y conmigo hoy es porque Él no quiere que perezcamos? Él quiere que nosotros vengamos a Él, que nosotros seamos librados de la ira venidera,
La razón por la que todavía hay simpatizantes respirando, es por la gracia de Dios. Es gracia sobre gracia, es Dios dándoles una oportunidad para que vengan genuinamente a Él, para que se entreguen totalmente. Segunda de Pedro capítulo 3, ese texto habla mucho acerca de la paciencia de nuestro Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 9, dice ahí la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente, esperando que tú vengas a Él, esperando que tú reconozcas que sin Él nada puedes hacer. Y saben que cuando meditamos en esto, tenemos que reconocer que Dios ha sido mucho más paciente con nosotros de lo que fue con Jacob. Porque a diferencia de Jacob, nosotros tenemos este libro. Jacob no lo tenía. Nosotros tenemos además el privilegio de leer este libro completo en nuestro idioma, en español. Jacob no tenía eso. Tenemos además el testimonio histórico y el testimonio bíblico también de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jacob no. Jacob simplemente veía eso en el futuro, confiaba en un Salvador venidero, pero él no podía reconocer y decir: ya mi Salvador vino, ya murió en mi lugar. Tenemos la tumba vacía, un testimonio sin palabras de la resurrección de Cristo. Jacob no tenía eso, nosotros sí, somos privilegiados. Además, tenemos una iglesia. Jacob no tenía una iglesia donde congregarse. Tenemos una iglesia donde podemos venir, escuchar la palabra de Dios, podemos servir en los diferentes ministerios, podemos vivir siendo un cuerpo, siendo personas que viven para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, hasta cierto punto podemos decir que nosotros hemos recibido mucha más gracia y verdad de la que el mismo Jacob recibió. Por lo tanto, somos responsables. Somos responsables porque al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Y un día tendremos que dar cuenta por la luz que hemos recibido. Hebreos capítulo 10 también habla acerca de eso. Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 29. Dice ahí la palabra: porque si pecaremos voluntariamente, óigase bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Óigase bien, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una vez más, el libro de Hebreos está advirtiendo a los simpatizantes, a los que están dentro de la iglesia. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el Evangelio domingo a domingo, tú te niegas a vivir para Cristo, tú sigues pecando voluntariamente, ten por seguro que lo que te espera es una horrenda expectación de juicio. Porque nadie se puede salvar fuera de Cristo. Y si tú lo estás rechazando a Él, estás rechazando al único medio de salvación para tu alma. Y es la advertencia que el autor del libro de Hebreos está haciendo. Hermanos, saben que recibir la gracia de Dios implica una responsabilidad de nuestra parte. Dice ahí: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? Haber recibido ese Espíritu de gracia, que Cristo haya muerto en la cruz en nuestro lugar, eso demanda una responsabilidad de nuestra parte. Y si no la cumplimos, eventualmente recibiremos el justo juicio de Dios. Y dice ahí más adelante que horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo. Esta historia de Jacob realmente debe llevarnos a la obediencia a Dios. Porque cuando vemos eso deberíamos reconocer, necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo. Porque fuera de Él somos como Jacob. Somos engañadores, somos idólatras, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el testimonio de Jacob y todo el testimonio del Antiguo Testamento nos ha sido dado como cristianos para amonestarnos. Salmos capítulo 78, verso 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Este testimonio de Jacob fue dado para que, como dice el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Todas las historias que vemos en el Antiguo Testamento, que tal vez nos pueden parecer muy extrañas, muy diferentes a nuestra época actual, realmente tenían el propósito de mostrarnos, advertirnos de los pecados a los cuales podemos caer si no tenemos a Dios en primer lugar. 1 Corintios capítulo 10, verso 6, dice ahí: mas estas cosas, hablando precisamente del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, óigase bien, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El propósito de todas estas historias, de todo lo que vemos en el Antiguo Pacto, de la historia de Jacob, de los patriarcas, es amonestarnos. Es darnos ejemplo de aquello que no debemos hacer. Y Jacob, a pesar de la infinita misericordia de Dios sobre su vida, seguía confiando más en sí mismo que en las promesas que Dios le había dado. Pero hermanos, saben que la Biblia nos muestra que tenemos un Dios fiel a sus promesas, y debemos preguntarnos qué tanto confiamos en eso. Ver todo esto, ver la fidelidad de Dios con este hombre tan impío, tan inseguro, tan pecador, debería llevarnos a exaltar la fidelidad de nuestro Dios. Otro ejemplo que podemos ver ahí, Génesis capítulo 31, en el verso 14, ahí vemos la fidelidad de Dios con Jacob. Dice Génesis 31, verso 14, respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Saben que esta es una evidencia más de la misericordia de Dios? Porque Raquel y Lea no se la llevaban bien. Pero es interesante que en el verso 14 dice que las dos dijeron. O sea, fue un milagro también de parte de Dios. Las dos al tiempo dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Aquellas que peleaban por ver quién traía más hijos a Jacob, ahora están de acuerdo, están en un mismo sentir. Y eso habla de el favor de Dios también sobre Jacob, porque hubiese sido muy complicado si una de ellas hubiese dicho: no, yo defiendo a mi papá, yo me quedo con él. Después de todo, Raquel y Lea lo que conocían era el territorio de su papá. Volver a la casa de Jacob era algo
pues que requería fe de parte de estas dos mujeres. Pero las dos al unísono dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Están haciendo preguntas retóricas. ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Es lamentable eso, ¿no? Un padre que vende a sus hijas. Un padre que con tal de obtener ganancia está dispuesto a entregarlas, y no solamente entregarlas de esa manera, sino comerse lo que era su precio. Saben que según la ley de Mesopotamia en esa época, cuando un padre vendía a sus hijas para matrimonio, lo que recibía debía apartar una parte para ellas en caso tal de que esa mujer enviudara en el futuro, o en caso tal de que tuviera hijos pequeños que quedaran desamparados y necesitaban tener un fondo, algo de donde echar mano. Pero Labán era tan avaricioso, ese hombre estaba lleno de codicia en su corazón, que eso no le importó, y sus hijas se sentían realmente menospreciadas. Saben que el pecado de la avaricia lleva a las personas a ver a otros simplemente como medios de ganancia personal. Labán no veía a sus hijas como una herencia de Dios, como algo que el Señor había dado para sostener su familia y demás. Labán pensaba: no, mis hijas son el medio para hacer plata. Mis hijas son para sacarles el jugo. Y eso es bastante lamentable. Debemos guardarnos también del pecado de la avaricia, porque la Biblia dice que incluso la avaricia puede estar en el corazón de un cristiano. Colosenses capítulo 3, hablando precisamente a una iglesia, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. En últimas, el avaro tiene al dinero como su Dios y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtenerlo. También la Biblia nos dice que una de las características de los falsos maestros, según 2 de Pedro capítulo 2 verso 3, es que ellos hacen mercadería de los cristianos. Utilizan personas creyentes para beneficio personal, para ganancia deshonesta, para obtener un provecho para sus vidas. Y es lamentable, porque realmente nosotros no debemos ver a otras personas como un medio para enriquecernos. Deberíamos ver a otras personas más bien como hermanos a quienes podemos servir, como prójimo a quien Dios nos manda a amar. Deberíamos ver a los otros no pensando qué me puede ofrecer a mí, sino más bien qué le puedo dar yo a él, cómo puedo ser una bendición para su vida. Ahora uno pensaría, bueno, ya con todo esto que hemos estudiado, con todo el respaldo sobrenatural de Dios sobre Jacob, los nacimientos extraordinarios de las ovejas según lo que pedía Labán, la confirmación de Dios también por medio de sueños, el milagro de que sus dos esposas estuviesen de acuerdo en salir de esa tierra, uno pensaría, bueno, ahora sí, Jacob va con toda. Ahora sí, a obedecer al Señor, y ahora sí va a buscar a Labán y lo va a enfrentar y le va a decir: me voy porque Dios está conmigo y Él me sostiene. Pero saben que no ocurrió eso. Es lamentable. El tercer y último punto es que Jacob obedece, pero a su manera. Obedece, pero a su manera. Qué problema tan grande. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen: sí, yo quiero a Dios, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ser, pero a mi manera. Es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo no soy de ir a iglesias. El problema es que Dios te manda a ir a una iglesia, y no es a tu manera, es a la manera de Él. Es como Él lo dice, como Él lo ha establecido. Génesis capítulo 31, 17 dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó todos los ídolos
de su padre. Ahí podemos ver también parte de lo que había en el corazón de Raquel. Ella seguía confiando en los ídolos de su padre y los tomó, se los llevó sin decirle nada a su esposo. Fue algo que ella ocultó, probablemente porque sabía que Jacob, a pesar de que era un simpatizante, él sabía que los ídolos no son nada. Él sabía que los ídolos no son el Dios verdadero. Si ella le hubiese consultado a Jacob, probablemente él no hubiese aprobado. Pero Raquel, muy astutamente, se lleva a los ídolos a escondidas. Dice luego en el verso 20, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Aquí vemos a un hombre que cree que se está saliendo con la suya. Pero imagínense eso, cuando Jacob se desplaza, va con sus 2 esposas, va probablemente con las siervas de ellas, o sea, va con unas 4 mujeres, va con 11 hijos, todavía no había nacido Benjamín, y bueno, va con Dina también, probablemente también haya tenido unas hijas, y eso es una multitud. O sea, era muy fácil para Labán rastrearlo. Labán yo creo que solamente tenía que mirar en la tierra y darse cuenta, aquí van los pasos de las ovejas. Ahí va el que cree que está escapándose de mí. Y al final vamos a ver que Labán lo alcanza. Hermanos, cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, es que me voy a salir con la mía, es que nadie se va a dar cuenta, es que este plan es perfecto. Muchas veces lo que Dios hace es desenmascarar todo para que quedemos en evidencia. Para que reconozcamos que no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios. Un engaño no simplemente es decir algo falso. Porque el engaño que le hizo Jacob a Labán fue no haberle dicho la verdad. Cuando usted oculta información buscando que la otra persona crea algo que es falso, eso también es un engaño. Eso también es una mentira. Esa fue la mentira de Jacob a Labán. Él no le dijo, bueno, no me voy, pero ocultó información y salió a escondidas aprovechando que Labán estaba trasquilando sus ovejas. Y eso nos habla de que el carácter de Jacob aún necesitaba ser procesado. Jacob demuestra que sigue teniendo temor a los hombres. ¿Recuerdan por qué salió de su tierra? Porque su hermano Esaú lo amenazó de muerte. Y tenía temor de que su hermano le matara. Y ahora le tiene temor al suegro. Ahora está pensando, no, si mi suegro se entera de que yo me voy con todas las ovejas que Dios me dio milagrosamente, no, ese hombre me puede matar. Mejor me voy a escondidas. Mejor lo hago a mi manera. Y decidió obedecer, pero poniendo sus propias cláusulas. Proverbios capítulo 29, Proverbios 29, versículo 25. Dice ahí la palabra del Señor, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Con todo el respaldo sobrenatural que Dios le había dado a Jacob, él no tenía necesidad de ponerse en esto. Él no tenía que engañar a Labán. Él podía, lleno del Espíritu Santo, confiando plenamente en Dios, decirle, Labán, me voy. Me voy porque Dios me ha mandado a regresar a mi tierra y a mi parentela. Pero tristemente Jacob, como un simpatizante que todavía era, le costaba mucho confiar a cabalidad en Dios y decide simplemente hacer las cosas a su manera. Y uno pensaría, bueno, en este punto sí ya la paciencia de Dios tuvo que haberse colmado. Porque está bien soportar que, bueno, que diga que no es su Dios, que ponga sus propias condiciones, pero ahora pecando, ahora engañando, ahora queriendo hacer las cosas a su manera. Esto ya es el colmo. Pero es impresionante, hermanos, porque Dios sigue teniendo misericordia de Jacob. Dios sigue teniendo misericordia de este hombre temeroso, de este hombre con avaricia en su corazón, de este hombre engañador, de este hombre que no tenía realmente nada bueno en sí mismo. Pero Dios, fiel a su promesa, fiel a su pacto, sigue extendiendo misericordia.
Génesis 31, verso 22 dice, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Tuvo 3 días de ventaja Jacob. Verso 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Tuvo 3 días de distancia, de ventaja, y a los 7 días ya lo alcanzó Labán. Verso 24. Y vino Dios a Labán. Una vez más, Dios extendiendo su misericordia. Vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Hermanos, qué gran misericordia la de nuestro Dios. Le está hablando a un hombre avaricioso, a un hombre impío como Labán, para salvaguardar a Jacob y para ser fiel a su pacto. A pesar de que Jacob demuestra tener un carácter débil, a pesar de que Jacob demuestra tener un excesivo temor a los hombres, Dios le seguía respaldando. Dios seguía interviniendo a su favor. Y esto nos habla, hermanos, de la infinita misericordia de Dios, de la fidelidad de Él a pesar de nuestras fallas, a pesar de que no lo merecemos. Sabes que tú que estás aquí hoy, tú no eres mejor que Jacob. Yo no soy mejor que Jacob. Las mujeres que están aquí, tú no eres mejor que Raquel. Tú también has tenido tus ídolos. Tú también le has dado el primer lugar en tu vida a algo que no es Dios. Pero aún así, Dios es tan misericordioso. Dios extiende tanta gracia que nos ha dado la oportunidad de estar aquí hoy escuchando una vez más el mensaje de salvación. Escuchando el llamado que Él nos hace a nuestras vidas, de no vivir simplemente siendo simpatizantes, siendo gente que le gusta la cultura cristiana, sino realmente teniendo una relación con nuestro Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice ahí la palabra, así pues nosotros, como colaboradores tuyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios nos ha extendido mucha más gracia y verdad de la que Jacob tuvo en su momento. Pero es importante que no juegues con la gracia de Dios. No creas que tú puedes pisotear la sangre de Cristo y salirte con la tuya. No creas que tú puedes simplemente hacer afrenta del Espíritu de gracia. Porque si tú haces eso, lo que te espera es una horrenda expectación de juicio. Si tú estás aquí hoy, amigo que me estás escuchando, si tú estás aquí hoy, es porque Dios soberanamente ha orquestado que tú estés aquí. Tú no estás aquí por la invitación que te hicieron a almorzar después del servicio. Tú no estás aquí simplemente porque hoy quisiste venir. Tú estás aquí porque Dios te trajo, porque Dios es soberano. Y eso implica algo para tu vida. Eso implica que tú tienes hoy la oportunidad de arrepentirte delante de Él. Hoy tú tienes la oportunidad de decir, Señor, me cansé de ser un simpatizante. Me cansé simplemente de ser una persona que le gusta la cultura cristiana. Ahora quiero realmente que tú seas mi Dios. Quiero que seas mi Salvador. Quiero morir a mí mismo. Quiero arrepentirme de mis pecados y venir a ti con un corazón contrito y humillado. Tú no sabes si hoy es la última oportunidad que Dios te está dando para escuchar el Evangelio. Tú no sabes si hoy, 18 de febrero, es la última oportunidad que tienes para que este mensaje haga un impacto en tu vida, para que este mensaje te transforme y te lleve a dejar de vivir como Jacob y te convierta en un Israel para su gloria. Y te convierte en una nueva criatura y te convierte en alguien que ya no vive más para sí mismo, sino que vive para aquel que murió y resucitó para salvarnos. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor,
Ayúdanos a poder aprender de esta tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a recordar que todos nosotros no somos mejores a Jacob. Nosotros que hemos sido receptores de tanta gracia tuya, de tanta bendición. Tú haces salir tu sol sobre buenos y malos. Tú mandas a los hombres en todo tiempo y en todo lugar a que se arrepientan. Padre, ayúdanos a no hacer afrenta de esa gracia que tú has derramado en nuestras vidas. Ayúdanos a no pisotear la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para salvarnos. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos en nuestra vida, que no estamos llamados a jugar a ser cristianos, no estamos llamados a simplemente ser simpatizantes, ser personas que se comportan como cristianos, pero que fuera de la iglesia viven como demonios. Padre, estamos llamados a vivir consagrados a ti. Estamos llamados a tener una relación personal contigo. Estamos llamados a reconocer que tú eres nuestro Dios, que no eres simplemente el Dios de nuestros padres, que no eres simplemente el Dios de nuestro pastor, el Dios de nuestra iglesia. Eres nuestro Dios personal, aquel que murió en la cruz para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una relación contigo. Ayúdanos a no simplemente hacer cosas en la iglesia. Ayúdanos a realmente vivir para ti, a realmente ser usados, Señor, como instrumentos útiles en tus manos para mostrar a este mundo caído que hay esperanza para los Jacob, que hay esperanza para aquel, que hay esperanza aún para los Labán, que tienen su corazón lleno de avaricia, que no les importa pasar por encima incluso de sus familiares con tal de obtener un beneficio económico. Padre, ayúdanos a recordar que hay misericordia y gracia en ti, que tú eres un Dios fiel, que eres un Dios que nos llama al arrepentimiento, pero también ayúdanos a recordar, Señor, que un día la oportunidad para arrepentirnos ya no estará. Un día tu justa ira será derramada sobre el pecador que decidió rechazarte, que decidió simplemente negar lo que era el único medio de salvación para su alma. Padre, guarda nuestras vidas de estar en ese grupo y ayúdanos más bien, Señor, a que si hay personas aquí que tal vez no te conocen, si hay personas aquí que tal vez han estado viviendo simplemente una apariencia de piedad, Padre, que tú uses este mensaje para confrontarles y para llevarles a ver la necesidad que tienen de un Salvador, la necesidad que tienen de vivir como nuevas criaturas que entienden que han sido salvas por gracia y que al mismo tiempo se esfuerzan en vivir día a día para tu gloria. Señor, oramos para que tú nos ayudes a poder vivir lo que hemos estudiado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.